Buenas tardes amigos, le habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad. Hablamos de las leyes de la gravedad, de la relatividad, de la religiosidad y hablamos sobre cómo es que se han formado en el mundo entero tantas religiones. En el cristianismo, entonces comenzando con el padre Abraham, y el padre Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y así sucesivamente se formó un pueblo, y ese pueblo tuvieron 12 tribus. De esas 12 tribus, una tribu era de Levit, de los sacerdotes, hasta el tiempo de Cristo. Bueno, en este caso entendemos algo más, y es que la religiosidad en el pueblo hebreo era el pueblo de Dios, y entonces Dios los dirigía, los sacó de Egipto, y cuando salieron de Egipto Dios les dio unos mandamientos, y entre esos 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios, no te harás imagen semejante a mí ni cosa parecida que esté arriba en el cielo, no te inclinarás a ellas. Están esos 10 mandamientos, y uno de esos 10 mandamientos habla de guardar el día de reposo. Entonces, ahí se dice: porque en 6 días Dios hizo la tierra y descansó en el séptimo día. Los señores adventistas nacieron en el año 1843 con un señor llamado José Smith y la señora Elena de White. En esto nació bajo falsas profecías de que Jesucristo iba a venir a la tierra en X fecha, y no se le cumplió la profecía. Luego dijeron: es que tal vez nos equivocamos de fecha, y dieron otra para el año siguiente, o sea, el año 1844. Pero tampoco se les cumplió. Entonces, la señora Elena de White, la profetisa de ese grupo, dijo: a lo mejor es porque no estamos guardando el sábado. Y de ahí entonces comenzaron a predicar el sábado por la mañana, el sábado por la tarde, el sábado, que viene a cumplirse lo que dice el libro de Gálatas 3:10, que si alguno está bajo la ley, está bajo maldición. En el capítulo 4 del libro de los Gálatas también explica que en tanto que el heredero es un niño, entonces el niño le nombran un tutor, y que ese tutor no puede salirse de los compromisos adquiridos, pero cuando el niño cumple la mayoría de edad, entonces el tutor ya no tiene velas en el entierro. El tutor ya no puede hacer nada. Entonces, aquí ya se cumple la parte de que la ley fue en parte abolida. La ley ceremonial, la ley ritual, la ley de el imperio que era de los hebreos. Entonces, vamos en el tiempo de Cristo. Jesucristo comenzó su ministerio y comenzó a hacer maravillas. Y esto también se lo voy a decir a las gentes, y entre eso a un hermanito mío que dice que el asunto de los milagros, y que hay que llamar para los milagros los hizo Jesús, y la gente comenzó a publicar esos milagros que hacía Jesús, y entonces atraían más gente a las reuniones que tenía nuestro Señor Jesucristo. Muchos creían, habían oído de los milagros. Se acerca al Señor un ciego, le dice: Señor, ¿qué quieres? Le dice Jesús, dijo: Señor, que vea. Y entonces el Señor
usó un método, y ese método es que le untó barro en los ojos y le dijo, vaya, báñese, y se bañó y quedó viendo. En otros utilizó otros métodos. Toma tu lecho y váyate para la casa. En otros utilizó de sanar 10 leprosos y le dice, vaya, muéstrete a los sacerdotes. Y entonces, yendo por el camino, fueron sanados, y tan solamente una persona regresó para darle las gracias al Señor, y los otros se fueron. Y el Señor le dice, no fueron 10 los que fueron sanados, pero este era de extranjeros, según entiendo por la palabra de Dios. Ahora bien, entre esos milagros que el Señor Jesucristo hizo, los saduceos, los fariseos, los escribas, toda esa estirpe de sacerdotes levitas criticaron al Señor por sanar o hacer milagros en el día sábado o en el día de reposo. Entonces le dice, esta hija de Israel llevaba tantos años postrada por esta enfermedad y ustedes les falta amor o misericordia. Por esa razón dice que más difícil es decirte a ti, levántate y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. Entonces, ahí en esa parte, los fariseos, saduceos, escribas y todos criticaban al Señor y le decían a la gente, ¿por qué no vienen otro día y que no sea el día sábado? Y Jesús dijo, ¿quién de vosotros, teniendo un burro en un hueco, no lo sacáis? Entonces, ahí comenzó el Señor a decirle. Pero el Señor tuvo una enseñanza muy linda y les dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿cuál es el descanso que habla los adventistas del séptimo día y de los judíos que descansaban en el día de reposo? Sabemos que los días de reposo, por ejemplo, en las Antártidas, un día puede durar hasta 6 meses, porque la luz no se oculta. Entonces, ¿cómo se puede guardar el día de reposo? San Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, y otros juzgan los días iguales. Cada uno esté seguro en su ánimo. Ahora bien, los señores adventistas han tenido ese asuntico como los católicos, que la Virgen del Carmen, que la Virgen de Chiquinquirá, que la Virgen del Rosario, que la Virgen y la Virgen y la Virgen, y los adventistas el sábado, por acá, por allá. Y Jesús, a través del apóstol Pablo, dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La palabra don en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia, por amor, por misericordia, de tal manera que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la ley es una maldición según lo que dice el libro de los Gálatas. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de los Gálatas había un problema de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, y era que había un grupo que se llamaba los de la circuncisión. Y entonces estaban tratando de obligar a los gentiles a que tenían que circuncidarse. Y entonces se formó un pequeño problema o grande problema doctrinal. Y era cumplir con la ley o no. Y San Pablo dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora que queréis perfeccionaros por las obras de la carne.
si nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema, o sea, maldito. Entonces, ¿en qué evangelio estamos predicando? El evangelio de la gracia. Que el que tiene a Cristo, como Jesucristo lo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El verdadero descanso es Cristo Jesús, no un día, porque un día no salva a nadie. El que salva es mi Señor Jesucristo. Tenemos que continuar en otra oportunidad, así como lo estamos explicando sobre los testigos de Jehová, sobre un tema número 1, luego el número 2 y luego el número 3, y podemos seguir avanzando porque no se me dieron más minutos. Espero que usted me entienda, pero le dejé ya algo expuesto en que el descanso verdadero es Cristo Jesús y no el día. Gracias.